Ayer Valve hizo 3 importantes anuncios en su línea de hardware para el siguiente año: el nuevo Steam Controller, el nuevo Steam Machine y la revelación de Steam Frame, su nuevo aparato de realidad virtual. Los anuncios representan el éxito de Valve, que lejos de haber abandonado sus propuestas de hardware, ha redoblado esfuerzos para intentar competir contra los titanes de la industria como Sony, Microsoft y Nintendo, todo desde la trinchera de su dominio de la distribución de juegos en PC. Este éxito también ha generado críticas y muchos competidores celosos intentan convencer a los clientes satisfechos de que Valve es un monopolio. La pregunta es, ¿podrá Valve incursionar en el hardware con la misma fuerza que lo ha hecho en la distribución? Veamos los anuncios individualmente, para después ofrecer nuestro punto de vista. El Steam Controller es una versión mejorada del clásico mando de Valve. Está perfectamente integrado a Steam e incluye importantes características como trackpads duales, controles giroscópicos de precisión, botones de grip, sticks sensibles magnéticos, botón de Steam y acceso rápido, además de una batería de litio con 35 horas de carga. Pero además de estas características más o menos esperables en todo control, Valve ofrece lo que llama el puck, palabra en inglés que puede significar disco o tejuelo, como el de hockey. Este pequeño dispositivo con forma de pastilla es una combinación entre un adaptador inalámbrico y un cargador magnético, y sirve para cargar de manera rápida y conveniente, conectando y desconectando de manera magnética. Se trata, sin duda, del control más impresionante que hemos visto en un buen rato, y resulta casi una compra obligada para cualquier usuario serio de Steam. El nuevo Steam Machine también resulta una propuesta muy interesante. Como su versión anterior, se trata de un tipo de híbrido entre una PC y una consola, que te permite usar Steam en tu televisor o en un monitor en tu escritorio de trabajo para que tengas acceso a todos tus juegos. Es 6 veces más potente que un Steam Deck, con un CPU Zen 4, GPU RDNA3 de 28 CUs y 16 GB de RAM, además de Fidelity FX Super Resolution, el cual usa un sofisticado mecanismo de upscaling selectivo para mejorar el desempeño de tus juegos. El aparato está pensado más como una consola y tiene forma de cubo, lo que recuerda al GameCube de Nintendo e incluso al viejo chiste que llama al Steam Machine un GabeCube, por Gabe Newell, director general de la empresa. Vendrá con SteamOS, el sistema operativo basado en Linux de Valve, pero también se le puede instalar Windows si deseas una experiencia de PC más convencional. Esta es una propuesta muy interesante, aunque los usuarios de PC como yo seguimos sintiendo que quizás es mejor tener la flexibilidad de una computadora de escritorio normal, porque permite transicionar entre productividad y gaming, pero dependiendo del precio y las posibilidades, es posible que Steam Machine sea un equilibrio ideal para aquellos que buscan incorporarse al PC gaming o incluso una buena actualización para gamers veteranos. Sin embargo, el anuncio más revolucionario en cuanto a su carácter sorpresivo fue el Steam Frame. Se trata de un dispositivo de realidad virtual de siguiente generación. Ciertamente no fue la primera incursión de Valve en el mundo del VR, ya que su predecesor es el Valve Index, lanzado como plataforma preferida del multipremiado Half-Life Alyx. Steam Frame es una propuesta nueva y poderosa con controles de movimiento, nuevos controles con sticks magnéticos, integración con SteamOS, así como capacidades superiores de streaming directas de tu PC a tu dispositivo mediante el uso de Wi-Fi 7. Con una nueva tecnología que permite elevar la resolución en la dirección en la que ves, lo que ahorra recursos y mejora tu experiencia. Incluso puedes jugar títulos sin necesidad de una PC, pero se potencia si la utilizas. Tal vez esta es la mejor propuesta de las presentadas, en términos de su increíble propuesta de valor, y es posible, como muchos creen, que el lanzamiento de Steam Frame incluya un juego en línea Half-Life. Si las esperanzas no nos defraudan, puede ser algo parecido a Half-Life 3. Más allá de si vale la pena o no comprar estos muy promisorios dispositivos, la pregunta es, ¿tendrán éxito? Por supuesto, no lo sabemos. Pero el ecosistema de hardware de Valve, lejos de limitarse al más o menos exitoso, pero un poco limitado Steam Deck, ahora se ha reforzado con nuevas versiones de todos sus dispositivos. En particular sorprende el caso de Steam Machine, ya que muchos consideraron que el original fue un fracaso. Creemos que estos nuevos lanzamientos están pensados como competencia a la expansión de compañías como Microsoft en el mercado de PC gaming. En concreto, la idea de que toda pantalla es un Xbox. También está
está preparándonos curiosamente para un futuro post-consolas, o al menos híbrido. Steam Deck compite contra el Switch 2, mientras que Steam Machine compite contra Microsoft y Sony. Pensamos que si el primer Steam Machine fracasó, ¿por qué redoblar esfuerzos? ¿Y de dónde viene el dinero? La respuesta, claro está, es el propio Steam, el servicio de distribución dominante en el mundo de videojuegos de PC y una de las plataformas más importantes del mundo de esta forma de entretenimiento en sí misma. Por supuesto, el éxito siempre tiene detractores. Según una encuesta de Atomic Research, 72% de los desarrolladores piensa que Steam tiene un monopolio sobre la distribución en el mercado de PC. Esto, claro, se acompaña de otro reconocimiento. 75% sabe que sus ingresos vienen de Steam. De manera interesante, los desarrolladores no se quedaron de brazos cruzados, pues 48% tiene presencia en Epic Games Store y un minúsculo pero importante 8% también vende en GOG. De cualquier manera, Steam sigue siendo el patrón oro del PC gaming, y esto no tiene felices algunos. Por ejemplo, diversos comentaristas nos recuerdan que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos considera monopolio cuando se domina 50% del mercado en una rama de la industria. Sin embargo, un monopolio no es ilegal. Solo recordemos que Windows tiene hasta 73% del mercado de sistemas operativos. Coca-Cola es un cuasi monopolio con un 46.5% del mercado de bebidas carbonatadas. Meta claramente monopoliza lo que respecta a redes sociales y hay muchos otros ejemplos perfectamente legales. Ahora bien, creo que en cierta medida todos defendemos a Valve y Steam porque es un servicio excelente que primero piensa en el consumidor y muchos de sus críticos están movidos por la envidia y falta de éxito. También hay que mencionar que algunos tienen cierto temor por lo que pasará cuando muera Gabe Newell, que actualmente tiene 63 años. Se trata de un proceso aterrador, porque su sucesor podría ser una persona nada comprometida con el gaming y que no comprenda o no le interese la importancia de tratar bien al consumidor. Puede incluso ser algún idiota que quiera maximizar sus ganancias a corto plazo y destruir la confianza que la compañía ha construido. En este sentido, hay un gran peligro, pero también una paradoja. Steam es un monopolio, porque, en efecto, es la mejor opción. Regresando a Valve Hardware, ¿tendrá éxito? La verdad es que la propuesta de valor de estos dispositivos es enormemente atractiva, pero nada se ha hablado de su precio, y peor aún, de los problemas de distribución causados por la desastrosa política económica de Trump. Como consumidor latinoamericano muy cercano a la línea de Valve, mi problema era la casi total falta de opciones a la hora de comprar estos dispositivos, que inicialmente no estaban disponibles en nuestros países, o cuando llegaban, los vendían inicialmente con un sobreprecio tremendo, como el Steam Deck, que cuesta $650 en Estados Unidos, pero más de $900 en Amazon México, por decir un ejemplo, aunque dicha situación se ha solucionado con el tiempo. Por lo tanto, a veces es menos un problema de lo buenos que sean estos dispositivos y más la distribución en el mundo real. Y en ese sentido, y opuesto a lo que ocurre con la distribución digital, Valve está básicamente en pañales comparado contra Microsoft, Nintendo y Sony. En fin, enhorabuena por Valve y su nueva línea de hardware. Esperamos que tengan éxito suficiente para que podamos verla fuera de Estados Unidos y que con ello otro competidor intente equilibrar un mercado de hardware que necesita propuestas novedosas para el gaming de gama alta. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Valve Hardware? ¿Crees que vale la pena o que el nuevo Steam Machine fracasará? No olvides darnos like, comentar y suscribirte para el mejor contenido de análisis y comentario en el mundo de los videojuegos solo aquí en Level Up. Nos vemos.